Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la reunión de cuidado intensivo y nefrología del Hospital Pablo Tobón Uribe, en convenio con la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompaña la doctora Gisela de la Rosa, intensivista, profesora de la unidad, y el doctor Daniel Barrera Correa, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Daniel. Buenas tardes. Bueno, la metodología es que se da un caso clínico y el doctor Daniel nos lo va a ir realizando paso por paso y explicando detenidamente los hallazgos. Entonces, tenemos un hombre de 55 años. Este hombre tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 desde 20 años atrás. Hipertensión arterial 10 años atrás. Enfermedad renal crónica terminal 5 años atrás con terapia dialítica tipo hemodiálisis en los últimos años. Hasta hace un año que fue trasplantado de riñón recibiendo un órgano de criterios extendidos. ¿Un órgano qué, profe? De criterios extendidos. O sea, un órgano subóptimo. Criterios extendidos, para los que no manejan el tema, es cuando se usa un órgano de un donante mayor de 60 años, ya por la edad es criterios extendidos. O si ese donante tiene entre 50 y 60 años y tiene alguno de estos marcadores como hipertensión arterial, muerte por accidente cerebrovascular o una creatinina mayor a 1.5. En conclusión, es un órgano que es útil y que se usa, pero pues es un órgano que es subóptimo al compararlo con el de criterios estándar. Entonces, eso, quedó con una creatinina basal este paciente de 1.5 miligramos por decilitro a los 3 meses. El tratamiento que recibía, los 3 meses, esa es la basal con la que quedó. Entonces, el tratamiento que recibía, tacrolimus XL, 5 miligramos diarios. Micofenolato, mofetilo 2 gramos al día. Prednisolona 10 miligramos al día. Enalapril 20 miligramos al día. Atorvastatina 40 miligramos al día. Insulina glargina 44 unidades diarias. Metformina de 850 miligramos, de 850 miligramos 2 veces al día. Linagliptina 5 miligramos al día. Alopurinol 300 miligramos al día. Y pregabalina 150 miligramos al día. Bueno, entonces ya con este contexto, el paciente consultó a urgencias del hospital por debilidad generalizada, intensa, que incluso en el último día no le permitió pararse de la cama, y además disnea, también progresiva, ya insoportable el día de la consulta. Además, mareo, visión borrosa, náuseas, y el día de la consulta de urgencias, 13 episodios de vómito. Negaba fiebre, negaba alteración de la conciencia, negaba diarrea, negaba dolor abdominal o dolor torácico.
negaba brotes en la piel, negaba tos o expectoración purulenta, negaba cambios en la orina. Al ingreso a urgencias lo encuentran en regulares condiciones generales, taquipneico, con una frecuencia respiratoria de 32 por minuto, una saturación de oxígeno del 95% al aire ambiente, una frecuencia cardíaca de 122 y una presión arterial de 140/90. Un Glasgow de 15/15. Al examen físico, además de su mal estado general, como se veía, no se evidenciaba nada relevante. Un electro inicial no mostraba cambios isquémicos, solo ondas T picudas en B3 y B4. Sin otras alteraciones. Y los gases de ingreso. pH. Un pH de 7,05. Bicarbonato de 12 milimol por litro. Una PCO2 de 26 milímetros de mercurio. Una base exceso de -12. Una presión arterial de oxígeno de 75 al aire ambiente. Bueno, doctor Daniel, ahí tienes el caso, retoma lo más importante de la historia clínica y ya empiezas a interpretar los gases a la luz de la historia clínica del paciente y los hallazgos. Bueno, es un paciente relativamente joven que inició con una diabetes también relativamente joven y que ahora tiene compromiso pues, microvascular manifiesto, una nefropatía que ya estuvo o está en terapia de reemplazo renal con trasplante y pasó por diálisis y previamente pues digamos que el injerto no fue el mejor. Tenía una creatinina basal de 1,5 y viene a consultar, bueno, está polimedicado, que es otra cosa bastante importante acá, y viene a consultar por debilidad generalizada, no se para de la cama y adicionalmente está disneico, mareo, visión borrosa y sin otras cosas grandes al examen físico. No parece que tenga pues como signos de que estuviera infectado, pero de todas formas habría que mirar bien, pero sí parece estar inflamado y tiene una frecuencia cardíaca muy alta. Eh, y en los signos vitales parece estar normoxémico, pero siempre con mucha taquipnea. Mm, el electro, pues como llamativo solamente lo de las tepicudas. Y en los gases arteriales, pues tiene una acidosis que ya vamos a analizar bien exactamente qué es todo el cuadro clínico. Eso, ¿qué debes descartar en este paciente en primera instancia entonces y antes del análisis? Pues ya dijiste algunas cosas, pero como ¿por qué más te inclinarías? ¿Por qué situación te inclinarías más? Entonces, acá, por ser un paciente diabético y en terapia con insulina, habría que ver que ese paciente no esté, digamos que en una crisis hiperglicémica. Entonces, inicialmente habría que medir la glicemia y Sí, muy mirar bien. qué, Sí, qué otro. 188. Sí, muy bien. De una, la glicemia, estamos de acuerdo. Un paciente diabético que se presente así, siempre hay que descartar una crisis hiperglucémica. Listo. Los 188 es alto, pero pues no descarta que tenga una crisis hiperglicémica asociada y con un nivel de glucosa bajo, porque de todas formas el hombre venía consumiendo insulina. Eh, pero vamos a ver qué otra cosa hay. Tiene además esa falla renal en que puede contribuir pues
a la alteración electrolítica, en especial si se descompensó y si hay algo que la esté, digamos que empeorando. Entonces, idealmente saber cómo va la función renal actualmente, si está orinando, pues no tenía síntomas urinarios, pero en realidad no sabemos exactamente si está orinando bien, si estaba depurando los solutos en lo que estaba orinando. Entonces, esa sería como la otra cosa grande. Estaba tomando metformina, no sé cuánto le da la tasa de filtración, pero asumo que no le da muy baja desde que estaba tomando metformina. Entonces, habría que mirar que no tenga pues como una acidosis láctica asociada al consumo de metformina, por ejemplo. Eh, y está con medicamentos que pueden causar nefropatía aparte de eh, mejorar la tolerancia al injerto al paciente, como el tacrolimus. Yo creo que por ahora, como eso sobre el análisis de los medicamentos. Muy bien, entonces analicemos el equilibrio ácido-base a ver por qué situación te puedes ir ya con el análisis de los gases. Listo, entonces, inicialmente tenemos que tiene una acidemia metabólica grave. Ah, bueno, una acidemia metabólica. O una acidemia desde que el pH pues, está por debajo de, de 7,35. Que esa acidemia es metabólica. Porque el bicarbonato en este momento está en 12, cuando debería estar aproximadamente en 22 a 26. Y que es una acidosis metabólica, una acidemia metabólica grave, pues, en este contexto. ¿Cómo se define la acidemia metabólica grave? Pues menos de 7,2 tradicionalmente vendría siendo como el punto de corte para definir acidemia metabólica grave, pero dependiendo pues de la enfermedad que uno esté clasificando, porque por ejemplo, para la cetoacidosis diabética, la acidemia metabólica grave vendría siendo, bueno, por encima, por debajo de 7,2 también, eh, por debajo de 7,1, perdón. Sí, algunos toman 7,1, 7,15 y un bicarbonato en general por debajo de 15, otros por debajo de 12. Como dice usted, depende del contexto clínico del paciente. Listo. Listo, entonces ya con eso debemos definir cómo está compensando, cuál es la compensación de ese paciente, si es adecuada o no. Para ello entonces utilizamos la fórmula de Winters de PO2, de PC2 esperada, que vendría siendo el bicarbonato por 1,5 más 8, más o menos 2. Y acá en este caso entonces vemos que tiene un bicarbonato de 12 por 1,5 más 8. La PC2 esperada por acá. Ya Felipe me colaboró. La 26 más o menos 2. Que está en 26, pues entonces parecería que está compensando. Entonces ya el tercer paso sería ver si esa acidosis metabólica tiene un anion gap aumentado o disminuido, que para ello necesitaríamos los iones. Muy bien, entonces tenemos hasta el momento una acidemia metabólica grave
con el PCO2 esperado para ese grado de acidemia. No está compensando porque si estuviera compensando bien, pues el pH estaría en 7,4, pero está muy bajito, pero aún así el PCO2 es el esperado para ese grado de acidemia. Ok, Entonces, como muy bien usted lo dice, entonces necesitamos los iones, entonces el sodio 130, el potasio es potasio 7,8, Ajá. cloro 115, y una vez te doy la albúmina que me la vas a pedir, 4,2. 4, 4,2. 4,2. Listo. Entonces el anion gap vendría siendo la suma de los cationes menos los aniones. En este caso 130 más 7,8. Y a eso le restamos el bicarbonato que vendría siendo 12 y el cloro que vendría siendo 115. Voy. En este caso vendría siendo 10,8. Sí, muy bien. ¿Cómo se interpreta? Listo. Entonces el anion gap normal, en este caso vendría siendo de 12 más o menos 2. Un anion gap normal vendría a estar hablando de varias cosas, pues inicialmente. Pero generalmente pues, se traducen en acumulación de cloro o que haya adición pues, de líquidos endovenosos ricos en cloro pues, o reanimación con soluciones no balanceadas o que esté perdiendo bicarbonato por el tracto gastrointestinal o por la nefrona proximal o que adicionalmente a eso el paciente, digamos que esté dejando escapar hidrogeniones por la nefrona distal, como una acidosis tubular distal, que esas vendrían siendo como las principales causas acá. Vamos tomando una por una, a ver, anote una por una, digamos en este paciente, vaya preguntando. Entonces tenemos al paciente tenemos un anion gap normal en presencia de acidosis, pues porque todos en general tenemos un anion gap normal, ¿cierto? Pero este es un anion gap normal en presencia de acidosis, es decir, que tenemos varias posibilidades, o que el paciente está ganando cloro, o que el paciente está perdiendo bicarbonato, o que está perdiendo sodio. Una de esas o varias de esas, ¿cierto? Entonces tenemos que el anion gap de este paciente se explica en general por alguna de esas causas. Entonces, empecemos como las más probables y usted lo va preguntando y yo se lo voy diciendo. Listo, profe. Entonces, no había estado reanimado hasta ese momento con líquidos endovenosos y sobre todo solución salina, ¿cierto? Eso, entonces vaya escribiendo. Sí, el paciente acaba de ingresar, le toman esos gases, viene de la casa, no ha recibido solución salina, pero lo que dice el doctor Daniel es muy importante porque una de las principales causas de acidosis metabólica con anion gap normal en los pacientes hospitalizados, sobre todo los que están críticos, es que les administremos mucha solución salina. La solución salina, cuando se administra, tiene un exceso de cloro de aproximadamente 50 miliequivalentes por litro. Entonces, si ustedes administran a un paciente crítico, sobre todo que tenga disfunción renal, mucha solución salina, pues finalmente lo que van a terminar produciendo es un aumento del cloro y ese aumento del cloro nos va a producir una acidosis con anion gap normal hiperclorémica por esa causa. Hagámoslo más ilustrativo, doctor Daniel, en la primera, que pues obviamente pusiste que no, pero póngame ahí abajo. Digamos que este paciente, un paciente que tenga falla renal, ponga ahí abajo, para hacer un ejemplo, ponga ejemplo. Falla renal, un paciente que tenga una depuración de 40, como este paciente posiblemente 45, y no está orinando casi, porque se agudizó la falla renal, está deshidratado.
y entonces digamos que le administraste 5 litros de solución salina. Y ese paciente tiene 55 años, como usted vio, 55 años. Estas que estamos haciendo el ejercicio, les aclaro, porque pues obviamente el paciente no había recibido salino, pero es para hacerlo el ejercicio. Entonces usted le cuenta 5 litros de salino. ¿Cuánto de exceso le estás administrando de cloro con esos 5 litros en un paciente que está oligúrico? Digamos, en un ejemplo. Esto es un ejemplo porque pues ya dijimos que no. 270.000 equivalentes de cloro adicionales. Entonces, con 5 litros le estamos administrando, póngalo ahí abajo, 270.000 equivalentes adicionales. Esos 270.000 equivalentes de cloro, ¿dónde se distribuyen? Pues inicialmente en el líquido intravascular y posteriormente hacia el intersticio. O sea, y el intersticio y el líquido intravascular hacen parte de qué líquido, de qué compartimiento? El extracelular. El extracelular. ¿Y cuánto es el volumen extracelular de un paciente, por ejemplo, de 72 kilos? Hombre. 60%, 62%. Entonces, 60%, sácalo ahí, hágalo ahí para que los estudiantes miren. Entonces, mire, ponga ahí abajo de eso. 72, líquido extracelular. Entonces, 72 kilos, 60% da... No, ponga los 70 kilos. 42, ponga 70 kilos mejor. Sí, ponga 70 kilos para que sea más fácil, qué pena. Sí, 70 kilos mejor para que sea más fácil. 70 kilos, 42 litros, es el volumen de agua de ese paciente, ¿cierto? Y de esos 42 litros, 2/3 están ¿dónde? De esos 42 litros, el intersticial, 2/3. No, 2/3 están ¿dónde? ¿Cuál es el agua principal del cuerpo? ¿Está de dónde? ¿Extra o intracelular? Intracelular. Los 2/3 es intracelular, o sea, 28 litros. 28 litros. Entonces, sí, es agua corporal total. bueno, muy bien, entonces listo. Entonces estamos retomando, para los que no están, un paciente con falla renal que tenga una agudización de su falla renal y esté oligoanúrico y le administremos 5 litros de solución salina, le estamos administrando 270.000 equivalentes adicionales que se van a distribuir en el líquido extracelular. ¿Cómo sacamos el líquido extracelular? Pues vean, el agua corporal total de un paciente de 70 kilos es el 60%, o sea, 42 litros, 2/3 es líquido intracelular, es decir, 28 litros, y un tercio es líquido extracelular, es decir, 14 litros. Es decir, 14 litros. Esos 270.000 equivalentes que usted le administró de más al paciente se van a distribuir en esos 14 litros. Entonces, 270 dividido 14 le da cuánto le aumenta el cloro. Eso estamos hablando en el caso hipotético que el paciente tenga falla renal, porque si no tiene falla renal, el riñón le puede compensar y puede que el efecto sea menos notorio. ¿Sí? 19.2, o sea que un paciente, entonces esto quiere decir que un paciente que tenga un cloro de 100, que tenga falla renal oligoanúrica y usted le administre 5 litros de salino, el cloro le va a aumentar más o menos 20.000 equivalentes. Eso le va a bajar el pH más o menos a 7,2 por el mero aumento de cloro. Hasta ahí, si alguien tiene alguna pregunta en este tópico específico del cloro, si no que hicimos el ejercicio porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, pero dijimos que no, que este paciente no había recibido cloro, no, simplemente hicimos el ejercicio qué pasaría si administramos, pero no, este paciente no lo había recibido. Entonces ibas a seguir que si tenía diarrea. El paciente tuvo 3 episodios de vómito, no había tenido diarrea. Entonces, no. ¿Qué pasa con la diarrea? Entonces ponga que no, ¿cierto? Porque el paciente no tenía diarrea.
Entonces, Ajá. pero ponga que no, pero ¿qué pasa en la diarrea? Pues lo primero es que disminuye la concentración o la cantidad de sodio en general y adicionalmente se pierde bicarbonato en el líquido intestinal. Entonces, pues, si lo miramos por la teoría eh, fisiológica, entonces se pierde bicarbonato. Sí, sí, entonces en la diarrea se pierde bicarbonato y se gana cloro. Pérdida de bicarbonato y se gana cloro. Entonces, en este paciente que tenga mucha diarrea, un paciente que tenga mucha diarrea, le va a dar una acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿Por qué? Porque va a perder bicarbonato y va a ganar cloro. No va a ganar aniones. Entonces, el anión GAP no se le va a elevar, excepto si se pone en un shock y se le eleva el lactato. Pero en general, una diarrea le pierde usted bicarbonato y le gana cloro. Entonces, vas a tener un anión GAP normal y es de las causas más frecuentes. Entonces, muy importante tenerla en cuenta. En este caso, no, esa no es, ponga que no, entonces, porque pues el paciente no tiene diarrea. No es. Entonces, ya he dicho las dos principales causas de anión GAP normal. Una es ganar cloro porque le administre salino, que no fue el caso de este paciente, y otra es perder bicarbonato por el tracto gastrointestinal bajo, que tampoco es el ejemplo de este paciente. Él tuvo 3 episodios de vómito. ¿Eso le da acidosis o alcalosis? Eso le podría dar alcalosis porque está perdiendo cloro por el líquido gástrico sobre todo. Exacto. Entonces debería dar alcalosis. Pues mire que este paciente tuvo varios episodios de vómito, pero mire que cuando uno vomita, excepto si fuera un vómito por una obstrucción intestinal, cuando uno vomita, lo que vomita es ácido clorhídrico. Entonces, al vomitar ácido clorhídrico, usted pierde cloro y pierde ácido. Al perder cloro y ácido, usted se pone alcalótico. Entonces, no es el caso de este paciente. Este paciente tuvo 3 episodios de vómito, eso no le explica la acidosis que tiene. Entonces, tampoco fue. Bueno, muy bien. ¿Qué otra causa de acidosis metabólica con anión GAP normal? El doctor las está diciendo en orden de frecuencia. Entonces uno siempre empieza de lo más frecuente a lo más raro, ¿cierto? Profe, ya la otra vendría siendo pérdidas renales o de deshidrogeniones en este caso, o disminución de la excreción de cloro. Si vamos a decir que es disminución de la excreción de cloro, o sea, disminución de la producción de amonio, falla renal vendría siendo la otra. Muy bien. Entonces la etapa inicial de la falla renal. O sea, cuando usted tiene una falla renal aguda, cádigo 1 o cádigo 2, o cuando tienes una enfermedad renal crónica, hasta el estadio 3B, máximo 4, usted tiene una alteración en la excreción de amonio. Entonces te da una acidosis metabólica con anión GAP normal, en ese sentido. Ya si a usted le da una falla renal aguda, cádigo 3 con una francauremia o una enfermedad renal crónica terminal con una francauremia, ya el anión GAP se le eleva. Pero al principio de una falla renal aguda, cádigo 1 o cádigo 2, o en una enfermedad renal crónica hasta el estadio 3B o estadio 4 temprano, usted tiene una acidosis con anión GAP normal. Entonces, te digo la creatinina de este paciente. La creatinina de este paciente tenía, 1,9 y un boom de 30. Pues se le agudizó la enfermedad renal y ahí pues tendría una falla Boom de renal 30, aguda. boom de 30. Eso, un de 3 no, sino 30. Entonces tiene una lesión renal aguda, ¿cierto? Pero ese grado de lesión renal aguda que tiene el paciente es cádigo, ¿qué? El paciente, la basal del paciente es 1,5. Sí, el subió 0,4 vendría siendo cádigo 1. Una lesión. Entonces, usted se pregunta, ¿ese grado de lesión renal aguda cádigo 1 le explica ese grado de acidosis que tiene el paciente? Que si pudiera No, ser no, una anemia normal. Ahora, no ¿puede ser un parecería. contribuyente o es la causa principal? Ya usted me lo dice. Pues no pareciera ser como el caso con este paciente. Pues sí contribuye, sí, pero posiblemente no sea lo primario y lo que lo llevó a ese grado de acidosis. Muy bien, corrija ahí que es boom de 30, no de 3, sino de 30. Entonces, lo que está diciendo el doctor es muy claro. Entonces, la falla renal aguda que tiene este paciente tiene una lesión renal aguda cádigo 1 sobre una enfermedad renal crónica de base, estadio 3. Si bien puede contribuir a una
acidosis metabólica con anión GAP normal no explica la magnitud de la acidosis. O sea, uno no espera que un código 1 sobre una enfermedad crónica de base estable te produzca tal grado de acidosis como la que tiene el paciente. Entonces, si bien puede ser un contribuyente, definitivamente hay otro factor, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo, entonces siga buscando. Entonces, esa puede ser pues puedes poner que sí, parcialmente, en esa que dijiste anteriormente, dentro de las causas. O sea, no las quitamos, sí, parcialmente, sí, pero no lo explica todo. Sí, eso sí contribuye, pero hay algo más. O sea, uno no se queda tranquilo que esa fue la causa y listo, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, otra sería disminución de la absorción del bicarbonato desde el túbulo contorneo proximal, podría ser. Es como Puede una ser. O sea, tubular renal. una disminución del bicarbonato por el túbulo proximal de las nefronas, ¿cierto? Pero Sí, es una acidosis tubular tipo 2, lo que ajá. me está diciendo usted, ¿cierto? Pero Sí, la sí, pero acidosis tubular tipo 2, ¿cómo tienen el potasio? bajo, Bajo. ¿Y este paciente cómo lo tiene? muy alto. Entonces, si bien es una buena posibilidad, el potasio no la descarta. Sin embargo, te doy el citoquímico de orina para que te vayas enfocando más. Listo, profe. Entonces, el citoquímico de orina de este paciente, pH de 5,2, Ay, densidad, bueno. sí, pH 5,2. densidad 1,012, proteínas 25 miligramos por decilitro, glucosuria 150, sedimento limpio, no tiene sedimento activo, sedimento limpio. Entonces, retomando lo que está haciendo el doctor Daniel, me sospechó una pérdida de bicarbonato por los riñones, por una disfunción del túbulo proximal. Sin embargo, él muy bien menciona que la disfunción del túbulo proximal le da hipocalemia, potasio bajito, y este paciente tiene el potasio alto. De entrada se le descarta ese diagnóstico. Sin embargo, pues el citoquímico, él lo pide buscando que el paciente de pronto tenga algún signo del síndrome de Fanconi, que también se da en la acidosis proximal. Sin embargo, pues aquí la glucosuria, esa glucosuria se la explica el paciente, tiene glicemia de 188 por la Sí, profe. diabetes. O sea, El esa del glucosuria, renal es de 180, pues tendría por qué tener glucosuria. entonces la glucosuria se explica claramente por el grado de glicemia que tiene el paciente, que es 188, y el otro es que las proteínas, pues tiene un poquito de proteínas, que el paciente de por sí ya tenía disfunción renal crónica, pues eso se lo puede producir también su disfunción renal crónica. Entonces no tenemos como ninguna cosa que nos haga pensar en una acidosis tubular proximal, aparentemente. Entonces se descarta. Entonces descarta la de una vez, de que no, ¿cierto? No cuadra esa. Descartada. Listo. Pero una muy buena posibilidad para tener en cuenta, muy buena posibilidad. Disfunción del túbulo proximal. ¿En qué situaciones se da disfunción del túbulo proximal en los adultos? Profe, Daniel. medicamentos sobre todo, quimio citotóxica, no me acuerdo exactamente qué medicamento, pero quimio citotóxica, el topiramato, por ejemplo, que tiene algún grado de efecto sobre la anhidrasa carbónica ahí en el borde en cepillo del túbulo proximal. Y en general cuando hay enfermedades que infiltran el túbulo proximal como tal, por ejemplo el síndrome de Sjögren, en la nefropatía que provoca o la enfermedad por cadenas ligeras en el mieloma. Esos Muy bien. son, Sí, muy bien. Entonces, el túbulo proximal disfunciona principalmente por medicamentos. Usted dijo la quimioterapia, puede ser algunos medicamentos quimioterapéuticos o ciertos medicamentos como el topiramato, la cetazolamida. Y ciertas enfermedades, sobre todo las gamapatías monoclonales. El que dice el síndrome de Sjögren da más distal, da más una tubulopatía distal que se manifiesta por acidosis tubular tipo 1, más que proximal.
Las proximales son más de gamapatías monoclonales, enfermedades hematológicas, sin decirte que no puede haber algún Sjögren que comprometa el túbulo proximal, pero es más distal, ¿listo? Bueno, muy bien. Listo, Sigamos profe. entonces con las causas. Sigamos porque tenemos el paciente que tiene una acidosis metabólica grave con anión GAP normal, pero Ajá. que tenemos que el túbulo proximal realmente no es el problema. Si tiene falla renal, pero no a tal grado que le explique ese grado de acidosis, entonces siga buscando. Listo. Pues acá cuadra mucho como para una acidosis tubular renal de tipo 4, Bueno, porque muy tiene bien. hipercalemia. Y Entonces, parece una pues que acidosis distal, ponga una acidosis tubular distal. Una acidosis tubular distal que se divide en dos tipos, la distal. La distal se divide en cuáles tipos. entonces el tipo 1 Y tipo 4. y el tipo 4. De una vez te voy a dar otro paraclínico que te sirve entonces ahí, que es el anión gaburinario. El anión Listo. gaburinario de este paciente está el sodio en 78, cloro en 54 y potasio de 15. Qué pena, profe. Sodio Sodio en 78, 78, 78, cloro 54 cloro y, 54, y potasio de 15. potasio de 15. Analízame antes de que el anión le dio más 39. Más 39. Antes de que analices eso, dígame, analice cada ion, sobre todo el cloro y el potasio. Vea, usted me dijo que tenías hipercloremia en la sangre, ¿cierto? Y que Ajá. tenías hipercloremia en la sangre y tenías hipercalemia. Sí, profe. Eso, es sobre todo el potasio. ¿Cómo te parece ese potasio en la orina Profe, para tener hipercalemia en la sangre? sí, está muy bajo. Pues uno esperaría que el riñón estuviera excretando más potasio del que realmente, pues, o según lo que necesita excretar. Tiene hipercalemia grave y el potasio urinario está menor a 20. Entonces, pues acá nos pone en una situación de que muy probablemente no se está excretando bien ese potasio pues en la orina. Muy bien. Y ese grado de falla renal que tiene el paciente, pues que si bien es importante, te explica esa hipercalemia, porque usted me va, pues que tiene falla renal, sí, tiene falla renal, pero ese grado de falla renal del paciente, que es una lesión renal aguda, acá digo 1, sobre una enfermedad renal crónica de base estable, estadio 3, te explica ese nivel de potasio. Usted espera que un paciente que tenga una tasa de filtración glomerular como este paciente que la tiene cercana a 30 mililitros por minuto, tenga ese grado de hipercalemia. No, no, profe, no lo esperaría en este No lo caso. esperaría. Entonces, mira que no, entonces, como usted me lo dice, el paciente tiene hipercalemia muy grave con acidosis y esos dos trastornos no se explican por el grado de falla renal que tiene el paciente. Entonces, definitivamente hay algo más que le está explicando la acidosis y hay algo más que le está explicando la hipercalemia, ¿cierto? Entonces, me Ajá. dijiste que pudiera ser una acidosis tubular distal que se divide en tipo 1 y tipo 4. Dime las principales diferencias entre la tipo 1 y la tipo 4. Pues de la tipo 4 en general es como la que ocurre sobre todo en estos pacientes ancianos, diabéticos y con diabetes pues, de larga data, que es por disminución de la secreción de renina, pues, o que vendría siendo llamada pues, un hipoaldosteronismo hiporreninémico, que como su nombre lo indica, como hay menos aldosterona, eh, no se absorbe, no se reabsorbe el sodio, no se excreta, no se reabsorbe el sodio y no se excreta el potasio pues, a nivel de la nefrona distal. Eh, digo, se excreta más sodio del que se debería y perdón, no se reabsorbe el sodio, qué pena la confusión. O sea, no se reabsorbe el sodio, que es lo que normalmente haría la aldosterona, reabsorber el sodio, y no se excreta el potasio, pues por las células intercaladas, eh, por las células intercaladas alfa. Muy bien. Sí, así lo dijiste bien. Entonces, por eso este trastorno también se llama hipoaldosteronismo, hiporreninémico.
hipoaldosteronismo. Y se caracteriza por acidosis metabólica, con anión GAP normal, hiperclorémica con hipercalemia, ¿cierto? Que fue lo que quisiste decir, hipercalemia. Distinta a la acidosis tubular distal tipo 1, que se caracteriza porque tiene también acidosis metabólica con anión GAP normal, pero el potasio está bajito, con hipocalemia. Y te doy otro dato, tiene el gradiente transtubular de potasio está en 4. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico final? Gradiente transtubular de potasio está en 4. ¿Qué es el gradiente transtubular de potasio y cuándo se usa y para qué se usa? Pero el gradiente transtubular de potasio se usa sobre todo para evaluar la capacidad del riñón en general de reabsorber o excretar potasio, pues, del potasio que hay en el líquido tubular. Entonces, cuando, pues en este caso, con un gradiente de 4, lo que termina pasando es que no se está, pues digamos que eso realmente, bueno, lo que pasa es con un gradiente de transtubular bajo, pues como en este caso, lo que pasa es que se está excretando menos potasio pues del que se debería excretar en ese caso, y eso pues apoyaría pues como el diagnóstico de la acidosis renal de tipo 4, pues la acidosis tubular de tipo 4. Pues eso, digamos que sí, esa vendría siendo como la explicación. Sí, entonces, fíjate, lo que quieres decir, mire, quieres decir que el gradiente transtubular de potasio le mide a usted qué tanto potasio se está excretando por el riñón o qué tanto flujo tubular de potasio hay en el túbulo colector. Y eso va a haber un gradiente transtubular de potasio de acuerdo al estado del paciente. Entonces, si usted tiene el potasio en la sangre muy bajito, ¿qué le tiene que hacer el riñón? Retenérselo, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cómo va a estar el gradiente transtubular del potasio si usted tuviera un potasio muy bajo en la sangre? también debería estar bajo. Bajo. Entonces, si usted tiene hipocalemia, el gradiente transtubular de potasio debe ser bajo. Bajo se denomina menor de 6 o menos. ¿Por qué? Porque ahí la aldosterona está inhibida. Ahora, si usted tiene en la sangre una hipercalemia, el potasio muy alto en la sangre, ¿cómo debe ser el flujo tubular de potasio en el túbulo colector? ¿Cómo debe ser si tienes el potasio alto en la sangre? Se debería excretar más potasio. Pues Entonces debería estar alto, ¿cierto? Debería estar alto. ¿Cómo se define alto? 10 o más. Ahora, si eso no le cuadra, si usted tiene el potasio alto en la sangre y el gradiente transtubular de potasio es bajo, quiere decir que el riñón no está haciendo lo que es porque hay un influjo inhibido de la aldosterona, es decir, hay un hipoaldosteronismo. Entonces, si usted tiene hipercalemia con un gradiente transtubular de potasio bajo, quiere decir que hay un hipoaldosteronismo. Somos claros, como este caso, o sea que realmente el paciente tiene una acidosis metabólica. Entonces, para concluir, el paciente tiene una acidosis metabólica con anión GAP normal, hiperclorémica, por una acidosis tubular tipo 4, que es también llamado hipoaldosteronismo hiporreninémico, y que en este paciente se puede explicar por la diabetes, por el tacrolimus, por el enalapril. Es decir, está inhibida la aldosterona en este paciente, y la aldosterona puede estar inhibida en pacientes que tienen disminución en la producción de renina, como puede ocurrir en los diabéticos. Sin embargo, este paciente solo lleva 1 año de trasplantado, entonces no pensamos que sea por la diabetes, porque sería muy rápido para que desarrollara hipoaldosteronismo hiporreninémico por diabetes. Eso se demoraría más de 5 años, pero si el tacrolimus y si el enalapril pueden disminuir el flujo de la aldosterona en el túbulo colector y producirle esto. O sea que este paciente lo más probable es que sea por tacrolimus y enalapril. O sea, el tratamiento es ajustar las dosis de esos medicamentos
o suspenderlos mientras que se controla el problema. La otra causa de acidosis metabólica con anión GAP normal es la acidosis láctica en su etapa inicial. Entonces, lo hiciste muy bien, Daniel. Simplemente voy a presentar mi pantalla para aclarar unos conceptos. De lo que usted hizo rápidamente, lo voy a hacer aquí. Acidosis metabólica con anión GAP normal, muy bien lo interpretaste, te felicito. Entonces, este paciente pues tiene una acidosis metabólica, que es disminución del pH sérico por debajo de 7.38, debido a un aumento de los hidrogeniones, y por ende va a haber una disminución de la PaCO2. Obviamente, al haber aumento de los hidrogeniones, hay disminución en las concentraciones de bicarbonato. Eso produce mal funcionamiento de las bombas celulares y transportadores, alteración de las enzimas, vasodilatación sistémica, un efecto inotrópico negativo, entre otros problemas. Y el paciente se puede manifestar como nuestro paciente, con cataquinea, náuseas, vómito, astenia, dinamia, y en casos muy graves de una acidosis por debajo de 7 en pH, puede tener midriasis, encefalopatía, hipotensión, incluso arritmias cardíacas. En casos graves, estos pacientes que tienen acidosis tienen pobre respuesta a los vasopresores y a los inotrópicos. Entonces, el primer paso en todo trastorno es evaluar el cuadro clínico, las enfermedades del paciente, los medicamentos, los tóxicos y la alimentación, como bien lo hiciste en este caso. No se pueden interpretar unos gases solo, hay que interpretarlos a la luz del paciente. En este caso, usted muy bien dijo que teníamos una acidosis metabólica porque el paciente tenía un pH bajo con un bicarbonato bajo y una PaCO2 bajo, que eso es lo que se espera en una acidosis metabólica. Entonces, en general, pues cuando en nuestro medio se define como un pH menor de 7.38, algunos dicen 7.35, un bicarbonato por debajo de 22 y una PaCO2 por debajo de 38. Pero en nuestro medio pudiera ser la PaCO2 por debajo de 35, ya que estamos un poquito más altos en el nivel del mar. Cuando hay acidosis metabólica, entonces se aumenta el volumen minuto y por eso es que baja la presión arterial de CO2. Y para eso tenemos que evaluar cuál es la presión arterial de CO2 esperada para ese grado de acidosis metabólica que tienen nuestros pacientes. Usted utilizó la fórmula de Winters, 1.5 el bicarbonato más 8, más o menos 2, y el paciente tenía la PaCO2 esperada para ese grado de acidosis, es decir, que no tenía un trastorno respiratorio asociado, ventilatorio al menos. Si hubiera sido menor, tendría una alcalosis respiratoria sobreagregada, y si hubiera sido mayor, tendría una acidosis respiratoria sobreagregada, que no era el caso de nuestro paciente. Después calculó el anión GAP, sumó los cationes y sumó los aniones y los restó. A los cationes le restó los aniones y le dio 10. Es decir, estaba dentro del rango de referencia 12 más o menos 2. No lo tuvo que corregir por la albúmina porque por la albúmina del paciente estaba normal. Si el paciente hubiera tenido hipoalbuminemia, por cada gramo de albúmina que baje por debajo de 4, se le aumenta 2.5 al anión GAP. No era el caso de nuestro paciente, pero por eso es muy importante tener la albúmina. Como le dio el anión GAP normal, que es un anión GAP entre 10 y 14 cuando se usa potasio, sería entre 6 y 10 si no se usara potasio, pues usted muy bien lo dijo, pérdidas gastrointestinales, diarrea, el paciente no la tenía, pérdidas renales, pensaste en la acidosis tubular tipo 2 o en medicamentos que simularan este tipo de acidosis, no las tenía el paciente, además que este tipo de acidosis cursan con potasio bajo y el paciente tenía el potasio alto, entonces tampoco era esta. La acidosis urémica en fase inicial, usted se lo preguntó muy bien si el paciente tenía una lesión renal aguda en su fase inicial, código 1 o 2, o una enfermedad renal crónica en su fase inicial hasta el estadio 3. Aunque el paciente sí las tenía, pues ese grado de acidosis que tenía el paciente no se explicaba por esto. Entonces, aunque era un factor contribuyente, pues en este paciente había que buscar algo más, ya que estaba severamente acidótico y el grado de falla renal que tenía el paciente no le explicaba el trastorno. Entonces, te preguntaste por la acidosis renal tubular distal, la tipo 1 y tipo 4. La tipo 1 es con hipocalemia y generalmente tiene el pH urinario mayor de 5.5, pues este paciente ni tenía hipocalemia, antes tenía hipercalemia, entonces descartaba este tipo de acidosis, no era una tipo 1. Además, el pH urinario estaba menor de 5.5 en este paciente. Y si era una tipo 4, porque en la tipo 4 el paciente tiene acidosis metabólica con anión GAP normal, hipercloremia y tiene hipercalemia, como era el caso de nuestro paciente. Otras causas, pues usted se lo preguntó muy bien desde el principio si había recibido solución salina o aporte de cloro, no lo tenía el paciente. En las acidosis tubulares renales, aquí para hacer la diferenciación, la tipo 1 y 4 son distales, la tipo 2 es proximal, pero miren ustedes que la tipo 1 y tipo 2 tienen el potasio sérico bajo, de entrada descartaba en este paciente eso. El anión GAP urinario, la distal, el anión GAP urinario es positivo y en la proximal es negativo, lo cual descartaba aún más la proximal porque el anión GAP urinario de este paciente era positivo. Sin embargo, aunque la distal
tipo 1 también tiene el anión GAP urinario positivo, pues obviamente como tenía el potasio este paciente alto, es enfocada dentro de la tipo 4. Entonces miren que ustedes que el anión GAP urinario sirve, sodio más potasio menos cloro. Si es negativo, es una causa extrarrenal o una tipo 2, y si es positivo, puede ser la falla renal en su etapa inicial, la acidosis tipo 1 o la tipo 4, pero obviamente en este paciente, pues el potasio que estaba alto nos llevaba a que tenía una tipo 4. Entonces, con anión GAP normal, el resumen es pérdidas gastrointestinales, sobre todo diarrea, que hace perder bicarbonato y ganar cloro, administración de soluciones con cloro, sobre todo en pacientes que tengan disfunción renal, sobre todo solución salina, que lo usamos mucho en nuestro medio, o acidosis de origen renal. Y la acidosis de origen renal puede ser alteración en la excreción de ácidos, como la fase inicial de la enfermedad renal crónica o la lesión renal aguda, como era el caso de este paciente. Sin embargo, el grado no lleva a explicarlo solamente por este mecanismo, o por pérdida de bicarbonato, como la acidosis renal tipo 2, que no era este paciente porque el potasio de este paciente era alto, o alteración en la excreción de hidrogenión, como la tipo 1, tipo 4, en este nos inclinamos por la tipo 4 porque el potasio de este paciente era alto. También lo mencioné en la etapa inicial de la acidosis láctica, sobre todo con lactatos, hasta 4 milimoles por litro se puede producir un anión GAP normal sin elevarse el anión GAP. Miren ustedes entonces que el transporte de bicarbonato es muy importante a lo largo de la nefrona. En el túbulo proximal se absorbe el 60-80% del bicarbonato, en el asa de Henle 10 a 15%, y los cambios mínimos del 1 al 5% se hacen en el túbulo colector. En el túbulo proximal, gracias a la anidasa carbónica tipo 4, el bicarbonato de sodio que se filtra se convierte, al unirle un hidrógeno y liberarse el sodio, en ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disuelve, se disocia en CO2 y agua. Gracias a esta anidasa carbónica, ese CO2 y agua pasa la célula del túbulo proximal, y dentro del interior está la anidasa carbónica tipo 2, que lo que hace es volver a unir el CO2 y el agua y produce ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia inmediatamente, el hidrógeno sale a la luz y el bicarbonato vuelve y se absorbe. Es decir, por cada molécula de bicarbonato que se filtra, se vuelve a generar otro bicarbonato. Y aquí en el túbulo colector tenemos las células principales, las células intercaladas alfa y beta. En las células principales actúa la aldosterona y hace que se absorba sodio y se bote potasio a la luz. Aquí lo que se dijo, cuando no hay aldosterona, no se absorbe el sodio y el potasio no se excreta. Es decir, que cuando no hay aldosterona, se produce un hipoaldosteronismo. Y ese hipoaldosteronismo se manifiesta por una leve hiponatremia y el potasio alto. Cuando falla la célula principal, falla la célula intercalada. Entonces, si falla la célula principal porque no hay aldosterona, también falla la intercalada y el hidrógeno no se excreta y el cloro no sale tampoco. Entonces, se produce, además de una hipercalemia, se produce una acidosis metabólica hiperclorémica, que es hipercalémica porque predomina el efecto de la célula principal. Ustedes me dirán, pero aquí el potasio no se absorbe. Pues no se absorbe. Igual el paciente va a tener hipercalemia porque predomina el efecto de la célula principal. Entonces, cuando no tenemos aldosterona, tenemos que el paciente tiene una acidosis metabólica hiperclorémica, hipercalémica, y puede haber algo de hiponatremia, como era el caso de nuestro paciente. Esto ocurre cuando no hay aldosterona, bien sea porque no está, porque haya una insuficiencia de las suprarrenales de la aldosterona, o también porque se esté inhibiendo el sistema renina-angiotensina con medicamentos, como por ejemplo los IECA, los ARA2, los AINES, los inhibidores de calcineurina, etcétera. O también cuando el receptor no funciona, como por ejemplo en síndromes que son raros pues en general. Miren ustedes que la tipo 1 es cuando falla la célula intercalada alfa, la acidosis tubular tipo 1. Si falla la célula intercalada alfa, estando intacto las células principales, si están intactas, si solo falla la célula intercalada alfa, no se excretan hidrogeniones. Al no excretarse hidrogeniones, no se excreta cloro. Entonces hay una acidosis metabólica hiperclorémica. Y esta es hipocalémica porque el potasio no se absorbe. Aquí sí prima que el potasio no se absorbe y se produce hipocalemia porque la célula principal está intacta. Entonces así diferenciamos la tipo 1 de la tipo 4 de las acidosis tubulares distales. Entonces la excreción renal de ácidos se da por acidez titulable. La acidez titulable es la excreción de hidrogeniones gracias al buffer fosfato. Así se excreta 1/3 de los ácidos en condiciones normales. Pero en condiciones patológicas este mecanismo no puede aumentar la excreción de ácidos. Es decir, cuando hay una falla renal y que está progresando, este de los mecanismos más sacrificado. Esa acidez titulable, como lo menciono aquí está el
fosfato de sodio, el fosfato de sodio apenas se filtra, se convierte entonces en el ion fosfato y el ion fosfato atrapa estos hidrogeniones y forman ácido fosfórico y ese ácido fosfórico se elimina a la orina. Así eliminamos ácido hidrogeniones por este tampón del fosfato, pero es saturable y cuando hay disfunción renal es de los primeros que se afecta. La acidez no titulable es la acidez que depende del amonio. Así se excretan 2/3 de los ácidos excretados en el organismo en condiciones normales y en condiciones patológicas este mecanismo puede incrementar la excreción de ácidos hasta 10 veces. La hipocalemia lo estimula y la hipercalemia lo inhibe. Entonces miren ustedes que por esta acidez no titulable, gracias a la glutamina, que se convierte entonces en bicarbonato y amonio, este amonio se puede excretar a la luz y así se eliminan 2/3 de los ácidos en condiciones normales del organismo. Y cuando hay condiciones patológicas, este mecanismo se puede aumentar hasta 10 veces. Obviamente, cuando ya hay una falla renal en progresión, este mecanismo también puede ser sacrificado. Entonces, miren ustedes cómo en condiciones normales 2/3 de los ácidos se excretan por el buffer anión amonio y 1/3 por el ion fosfato. Cuando hay condiciones patológicas, como por ejemplo una situación crítica de producción de mucho ácido, el mecanismo del amonio puede incrementarse hasta 10 veces más, el del fosfato no puede incrementarse mayormente. Entonces, ustedes pueden ver que ante condiciones patológicas, usted puede aumentar la excreción de ácido gracias al amonio, no del ácido fosfórico. Obviamente, si hay disfunción renal, los dos mecanismos se ven sacrificados, más inicialmente el del fosfato y posteriormente el del amonio. El paciente tiene una acidosis metabólica con anión GAP normal por cuenta de esa falla renal aguda o crónica en su etapa inicial. Por eso la acidosis en las enfermedades renales pueden verse por alteración en la excreción de ácido, como en la enfermedad renal crónica estadio 3 o 4, o en el falla renal aguda AKIN 1 o 2, y este es el mecanismo más frecuente de alteración en la excreción de ácido por el riñón y que produce una acidosis metabólica con anión GAP normal. Estas otras, que son alteraciones tubulares congénitas o adquiridas, que son las acidosis tubulares renales, son más raras, pero ya les expliqué, pues la tipo 1, tipo 2 y tipo 4, la tipo 3 es una combinación entre la 1 y la 2, son más raras, es más frecuente la primera. Ahora, cuando la insuficiencia renal progresa a una falla renal crónica terminal o a una lesión renal aguda, código 3, ya se acumulan aniones y entonces ya se produce una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Eso era lo que teníamos para hoy, no sé si hay alguna pregunta. Felicitamos al doctor Daniel por el excelente análisis del caso.